Muy buenos días. Yo les agradezco a todas aquellas personas que ya están conectadas. Les agradezco a todas aquellas personas que están le agradezco a Dios, primeramente, perdón, a todas aquellas personas que están buscando de Dios en estos tiempos, que son entendidas de los tiempos. Quiero darles la bienvenida de parte de nuestro Padre Espiritual, el apóstol José Luis López Priego y la profeta Margarita Parma, que son los padres espirituales de la Iglesia Nueva Generación Internacional, a la cual ellos me enviaron a pastorear aquí a Ciudad del Carmen. Yo soy el pastor Gilberto Trejo, de la Iglesia Nueva Generación Internacional, Ciudad del Carmen. Yo quiero darles la bienvenida a todas aquellas personas y quiero decirles que se han conectado con nosotros. Quiero mandarle un saludo a todos. Están conectados los de Guadalajara. Quiero mandarle un saludo a los hermanos de Guadalajara, a los líderes de Casa de Paz de Guadalajara, a la hermana Ceci, a los hermanitos por allá, a su familia, a todos aquellos que nos están visualizando aquí por el internet. Quiero darle un saludo, quiero mandarles un cordial saludo a todas aquellas personas que están allá en Guadalajara. Saludos a todas aquellas personas que nos visitan de la ciudad de Mérida, de la ciudad de Veracruz, Coatzacoalcos, Cancún, Monterrey, Miami. Quiero darles la bienvenida. Son bienvenidos. Bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con una oración. Y vamos a darle la bienvenida al Espíritu de Dios. Recuerden que si no se encuentra el Espíritu de Dios, yo te voy a decir algo, lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Y hay una promesa y dice la palabra en el libro de Mateo, dice, enseñar todas las cosas que yo he enseñado. ¿Ya? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta mañana, Espíritu Santo, te damos la bienvenida el día de hoy. Te damos la bienvenida a nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a ese lugar. Te damos la bienvenida a nuestras casas. Te damos la bienvenida a nuestra familia. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Eres bienvenido. Te damos todo el derecho legal, Señor, en este día. Señor, de todo lo que somos, de todo lo que tú nos has dado, de todo lo que tenemos, Espíritu Santo. Sé tú hablando, sé tú redarguyendo, sé tú enseñando, sé tú mostrando, sé tú en todo momento tomando control, mi Dios amado, de nuestras vidas, en este tiempo, en este momento, mi Dios amado, en esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Todo lo que hacemos en ese lugar es para ti y por ti. En el nombre poderoso de Jesús, en ese lugar tú eres el Señor de señores. En ese lugar tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo me dice ahí en sus casas, amén. ¿Por qué no le bajas un poquito la música, por favor, Edgar? Elimínamela. Gracias. Y el día de hoy, quiero seguir hablando acerca de lo que ha estado sucediendo en estos tiempos. Quiero seguir hablando de lo que ha estado sucediendo en estos tiempos. Quiero seguir hablando acerca de todo lo que Dios hizo en la cruz, de todo lo que Dios hizo en la cruz y de todo lo que Dios ganó por medio de la resurrección, por medio de la obra primeramente de la cruz y todo lo que Dios confirmó y ganó por medio de la resurrección. Y estuvimos hablando el domingo pasado, estuvimos hablando el domingo pasado en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46 al 50, nos hablan y nos dice que Jesús murió un día 14 del primer mes de Abib, ahora Nisan, según el calendario hebreo, del primer mes de Abib, él murió el día 14 entre las dos tardes y entregó su espíritu. Eso nos habla. Usted lo puede leer en el libro de Mateo, capítulo 27, del 46 al 30. Léalo, por favor. Es una novela, es algo precioso, es algo
es algo que va a traer impacto a su vida, todo lo que sucedió, todo lo que sucedió en la cruz, todo lo que sucedió en ese tiempo. Y Jesús fue sepultado. Jesús fue sepultado, eso lo podemos ver, capítulo 27, versículo 57, que Jesús fue sepultado, dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 57, habla y dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y se lo pidió a Pilato, y se lo pidió a Pilato para enterrarlo, porque él había preparado una cueva como su tumba. Y dice ahí que fue enterrado, que fue sepultado Jesús y que se le puso una piedra a la entrada de la cueva para sellar la tumba de Jesús. Y yo quiero con mucho temor y con mucho respeto solamente hacer un comentario. Imagínense en aquel tiempo todo lo que había estado pasando. Yo estaba comentando el otro día con mi esposa, en aquel tiempo todo lo que había estado pasando, todo lo que se creía con Jesús, que Jesús había sido un alborotador y que Jesús había estado en contra del gobierno, del emperador, había estado en contra, queriéndose levantar y ese tipo de cosas, pues realmente, todo lo que se había levantado, todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, imagínense el valor, permíteme, ¿por qué no le mandas el link a Roy? Aquí lo tengo. 444 es. Todo lo que se había levantado, todo lo que se había levantado en aquel tiempo. Inclusive, por eso lo negó Pedro. Pues también por el temor de ser muerto, de que la gente lo matara. Por eso lo negó Pedro. Nosotros nos hablamos y nos decimos y comentamos que Pedro fue un traidor, que Pedro fue esto, que Pedro fue el otro, pero imagínense en aquel tiempo todo lo que estaba sucediendo. Imagínense también en aquel tiempo el valor de este hombre, de José de Arimatea, de ir a reclamar el cuerpo de Jesús. Era un hombre muy pesado, era un hombre, dice ahí, rico de Arimatea, pero también todo lo que podía suceder si la gente se daba cuenta de que ese hombre tenía algo que ver con Jesús. Es como en estos tiempos, si estás con algún partido. O sea, quiero aclarar algo. Jesús no era ningún político. Solamente se estoy dando un ejemplo de todo lo que estaba sucediendo, podía suceder en esos tiempos. Si tú estuvieras a favor de algún político ahorita, que ese político, no que muriera, sino de que perdiera, y tú dijeras que yo lo apoyaba a él, al nuevo presidente electo, imagínate todo lo que se iba a venir en contra de él. Lo mismo, si nosotros nos vamos a ese tiempo, imagínense todo lo que podía haberle sucedido a Jesús. ¿Y qué sucedió después de la muerte de Jesús? ¿Qué sucedió después de la muerte de Jesús? Pues realmente, ¿qué sucedió? Imagínense que tu líder haya muerto, imagínense que tu pastor muriera, imagínense que el que se pensaba que era el Hijo de Dios, el que se pensaba que era el Mesías, el que se pensaba que era el que los iba a sacar de todo lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, se muriera. Lógicamente, para los discípulos, para todos los seguidores de Jesús, vino una gran tristeza, vino una gran angustia, y por sus mentes pudieron pasar muchísimas cosas, muchísimos pensamientos malos después de la muerte de Jesús. Imagínense que se muere tu pastor. No le estoy diciendo mal a nadie. Imagínense que se muere tu pastor. Imagínense que se muere tu pastor, la tristeza que hay en tu vida, y ahora qué va a pasar con el ministerio, y ahora qué va a suceder, y ahora qué, Dios mío, lo mismo sucedió en aquel tiempo con los discípulos. Por el motivo el cual cada discípulo lo haya estado siguiendo, porque podemos estar conscientes y podemos estar seguros de que cada uno de los discípulos podía tener un motivo diferente, estar siguiendo, espiritual, político, pensando que Jesús era alguien así, por el motivo diferente que lo ha estado siguiendo. Imagínense después de la muerte de Jesús,
después de la muerte de Jesús, ¿qué pudo haber venido en aquellas personas? Un desánimo, una tristeza, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Mesías. Una tristeza tremenda sobre todos los discípulos. Inclusive un temor de que la gente se aprovechara de ellos y también llegaran a ser muertos, llegaran a ser ejecutados también. ¿Por qué no? Todo eso pudo haber pasado en la mente de todo seguidor de Jesús después de que Jesús fue sepultado, ignorando que en la muerte de Jesús, en la obra de Jesús en la cruz, en la muerte de Jesús en la cruz, se ganó muchísimas cosas de lo que Isaías 53 nos habla. Y yo estaba hablando el domingo pasado, y hablaba y decía que cualquiera podía decir en esos tiempos que él era el Mesías, cualquiera, pero tenía que ser comprobado, él lo tenía que comprobar. Y una de las cosas que han sucedido con todas aquellas personas que dicen que son el Mesías, porque hay muchísimos judíos, hay muchísima gente que ha pensado de que Jesús no era el Mesías, y han puesto a otros con las características del Mesías, y a la hora de la hora mueren. En 1960 fue uno de los últimos. Imagínense, cualquiera puede decir que es el Mesías, cualquiera puede decir que es el enviado, cualquiera puede decir que es el ungido, pero falta demostrarlo, y si muere en el camino quiere decir que está descalificado. Lo mismo sucedió en aquel tiempo. Jesús, después de la muerte de Jesús, vino desánimo, fue descalificado como el Mesías, pero ¿qué sucedió? Resucitó al tercer día, como se había profetizado. Jesús resucitó al tercer día. ¿Y qué se ganó con la resurrección de Jesús? ¿Qué se ganó con la resurrección de Jesús? Que automáticamente eso le da todo el derecho legal a ser el Hijo de Dios, a ser el Mesías. Eso confirmaba que él era el Hijo de Dios. Acuérdense perfectamente bien que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Dios le dice que él es su hijo. Lo afirma y le dice que él es su hijo. Gracias. Le dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero cuando resucita, eso confirma nuevamente de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Mesías, de que todas las promesas que están en Isaías 53 son una realidad para nosotros, que son una realidad para nosotros, que todo lo que Dios había hablado en la palabra, de todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra, es verdad, eso lo confirma. Imagínense, ¿qué ganamos? Muchísimo con la resurrección de Jesús. Pero yo quiero llevarte a algo. ¿Por qué la resurrección? ¿Para qué la resurrección? ¿Qué sucede mientras la resurrección? Si nosotros nos vamos a una enseñanza bíblica que está en primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, con el hijo de la viuda de Sarepta, podemos confirmar lo que yo te voy a enseñar. ¿Qué sucede en la resurrección? El hombre atraviesa de un estado de muerte a vida. Pero el hombre atraviesa un estado de muerte a vida, o sea, ¿qué te quiero decir? Que el alma regresa al cuerpo en la cual había estado. Eso va a suceder en la promesa de la resurrección que nosotros tenemos. Nuestra alma va a regresar al cuerpo, al mismo cuerpo donde nuestra alma va a regresar al cuerpo donde había estado. Eso va a suceder. Entonces, pero no solamente viene la vida, viene cuando el alma regresa, cuando existe la resurrección, en la resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús, el alma regresó al cuerpo de Jesús, pero solamente regresó al cuerpo y el cuerpo se glorificó. Se ganó, se volvió inmortal. Se volvió inmortal automáticamente. Eso es la diferencia. Yo explicaba el domingo pasado entre la resurrección de Jesús y la resucitación, o la resurrección, si tú le quieres, de todos aquellos que se vieron o se leyeron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el tiempo que estuvo Jesús y después del tiempo que estuvo Jesús. Esa es la diferencia de la resurrección a todas aquellas personas que resucitaron. Miren lo que dice Primera de Reyes,
capítulo 17, cuando la viuda de Sarepta, el hijo de la viuda de Sarepta había muerto, y Isaías le pide a Dios que resucitara al hijo de la viuda de Sarepta. Miren lo que le pide en el 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Esto confirma lo que yo te estoy enseñando el día de hoy, que en el momento que uno resucita, o que el momento que podemos ver que resucitaron aquellas personas en el Antiguo Testamento, en el tiempo que estuvo Jesús viviendo y después de la muerte de Jesús, su alma regresó. Esto que yo te estoy enseñando tiene bases bíblicas. Su alma regresa al mismo cuerpo, pero la resurrección que vivió los hijos de la viuda de Sarepta, el hijo del tsunamita, el hombre del sepulcro de Eliseo, no tuvieron la misma resurrección que Jesús. Ellos cuando resucitaron luego volvieron a morir. Yo te los estaba enseñando el domingo pasado. Esa es la diferencia entre ser resucitado y venir a la resurrección. Quiero que quede bien claro esto. Quiero que quede bien claro cuál fue la diferencia entre la resurrección de Jesús y la resurrección de aquellos en aquel tiempo. Y de todos los que han estado ahorita en estos tiempos igual. Entonces, la resurrección de Jesús es muy, muy, muy diferente a lo que había sucedido en aquellos tiempos. Cuando Jesús resucitó, volvió su alma a su cuerpo, pero su cuerpo estuvo glorificado, totalmente glorificado, y fue un ser inmortal. ¿Qué se ganó entonces en la resurrección de Jesús? Se aseguró que Él era el Hijo de Dios, como te había dicho anteriormente. Se aseguró que Él era el Mesías, que todas las promesas que Dios nos había dado en Isaías capítulo 53, era verdad, era una realidad. ¿Qué se ganó? Que teníamos un Dios vivo y que Él nos escucha, que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y que tenemos alguien que estuvo aquí en esta tierra y que padeció lo mismo que nosotros estamos padeciendo, y Él es nuestro abogado con el Señor Padre. Miren, la verdad que si usted no entiende esto, la verdad que es tiempo que usted lo entienda, que todo lo que Jesús hizo en la cruz, es una verdad, y lo demostró por medio de la resurrección. Dijo: yo tengo toda autoridad se me ha sido dada, dice, en la tierra y en los cielos. Nadie ha dicho eso. Nadie lo ha dicho. Nadie se ha atrevido a decirlo. Toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Solamente hay alguien que hay uno que lo ha dicho, y ese es Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amo. ¿Quién me dice amén ahí? ¿Quién puede dar un grito de júbilo? ¿Qué puede decir: ese es mi Dios, ese es el que yo sigo, ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores? ¿Quién me dice amén ahí o algo? Jesús fue la primicia de la resurrección. Jesús fue el primero de la resurrección, que estuvo con un cuerpo glorificado, y fue el primero que fue al cielo. Nadie antes de Jesús, a la manera que Jesús resucitó, ha sido resucitado. De eso podemos estar seguros. Nadie. Jesús fue el primero que resucitó y fue el primero que fue al cielo. Él es la primicia. Pero yo quiero llevarte a algo ahí antes de confirmar por medio de la palabra todo lo que Jesús ganó y todo lo que nosotros ganamos por medio de la resurrección. Hay muchas personas que piensan que Enoc subió al cielo primero que Jesús. ¿Por qué primero que Jesús? Porque acuérdense perfectamente bien que Enoc existió antes de que existiera el pueblo de Israel. Enoc existió antes del diluvio. Entonces hay mucha gente, por lo que dice la Biblia, hay mucha gente que piensa que Enoc, hay mucha gente piensa que Enoc fue el primero que subió al cielo, que subió primero al cielo que Jesús. Enoc no, y que Enoc no murió.
porque Dios se lo llevó al cielo. Hay mucha gente que lo piensa y piensa eso. Miren, vámonos al libro de Hebreos, vamos a estudiar eso y vamos a confirmar. Yo quiero que quede bien claro que Jesús fue la primicia de la resurrección. Jesús fue el primero que fue al cielo, a pesar de que hay escrituras que posiblemente al momento de leerlas pensemos que ellos fueron los primeros que llegaron al cielo. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Dice así, versículo 11 y versículo 5. Miren lo que dice así, capítulo 11, versículo 5. Y dice, porque por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí nos dice la palabra que Jesús fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Hay algunas personas que por causa de ese versículo piensan de que primeramente Enoc, no murió, y que Noé fue la primicia, fue el primero que llegó al cielo, y eso automáticamente rompe con todo lo que estoy enseñando de que Jesús fue la primicia de la resurrección, fue el primero que tuvo resurrección, fue el primero que llegó al cielo. Y Génesis, capítulo 5, versículo 24, vean, vámonos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, vean lo que nos dice. Acuérdense que Enoc proviene de Set, y miren lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Qué dice la Biblia? Que Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Mi esposa tiene el original ahí, en su Biblia, en su computadora, perdón. Tiene la Biblia original en arameo, en hebreo, en arameo. Tiene la Biblia original, y la original dice así, he aquí, dice, y caminó pues Enoc con Dios, dice, y lo tomó Dios. Lo tomó Dios. Con esto, yo te puedo decir y podemos confirmar que es innegable que Enoc tuvo una desaparición abrupta. Que es innegable que tuvo una desaparición abrupta y que Dios lo tomó porque era de agrado para Dios, no porque Dios era un justo, porque Enoc era un justo, que lo tomó Dios porque caminó con Dios, porque obedeció todo lo que Dios había puesto en sus escrituras. Eso confirma, es innegable de que Dios lo tomó y de que Enoc tuvo una desaparición abrupta. Eso también le pasó a Isaías, cuando dice la palabra que vino un carro de fuego y se lo llevó. Lo mismo sucedió con Enoc. Pregunta, ok, ya podemos leer, ya podemos decir, y eso es innegable, de que Enoc tuvo una desaparición abrupta, así como la tuvo Isaías, ¿ok? La pregunta es, ¿será que ellos fueron trasladados al cielo sin ver muerte? Esa es la pregunta que te hago el día de hoy, esa es la pregunta que quiero que te hagas el día de hoy. ¿Será que Enoc y Elías fueron trasladados al cielo sin ver muerte? ¿Será que no vieron la muerte? Pues yo te voy a decir algo, la mayoría piensa que sí. Hay muchísimas enseñanzas que se han dado y nos han dicho de que Enoc, de que Elías llegó en ese tiempo, fueron trasladados al cielo sin ver muerte. Fueron trasladados al cielo sin ver muerte. Eso hay muchísima gente cristiana, que lee la Biblia
que piensa que Enoc y Elías fueron trasladados al cielo sin ver muerte, que fueron trasladados, que llegaron primero al cielo que Jesús. Miren, yo quiero que vayan al libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Dice así: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué nos enseña este versículo? Del libro de Juan, del capítulo 13, ¿qué nos enseña este versículo? El capítulo 3, versículo 13, que nadie había subido al cielo en aquel tiempo, cuando se escribió ese libro todavía, nada más que el Hijo, que el que vino del cielo, Nadie, en el tiempo en que se escribió este libro, dice ahí que nadie había podido subir al cielo, nada más que el que vino del cielo. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que nadie pudo haber tenido esa experiencia antes que Jesús. En aquel tiempo, estamos hablando de aquel tiempo. No quiero que no se vaya ahorita. No quiero que vaya a pensar que estoy dando una falsa doctrina, que nadie ha subido al cielo. En aquel tiempo, todavía, cuando se escribió estos escritos, nadie había subido al cielo nada más que Jesús. Nadie pudo haber subido al cielo primero antes que Jesús. Jesús fue la primicia. Jesús es la primicia, y eso confirma que Jesús es el Mesías, y Él tiene la preeminencia de la resurrección, que Él es el primero que sube al cielo, Recuerden nosotros que la doctrina de Cristo que nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 6 en adelante, del 1 en adelante, nos habla y nos dice que también nosotros tenemos esa promesa en el libro de Tesalonicenses, pero Jesús es la primicia. Jesús es el primero que resucitó. Segundo, van a resucitar los muertos en la segunda venida de Jesús. Ahí está la promesa que nosotros tenemos, que todo aquel que es seguidor de Cristo le va a pasar en su vida, va a tener la promesa de todos aquellos que murieron, van a resucitar, la segunda resurrección y la tercera resurrección después del tiempo mesiánico, de la era mesiánica, y la tercera resurrección va a ser para todas aquellas personas que no conocieron de Jesús, y la resurrección va a ser para juicio, dice la palabra. Pero no me quiero ir en eso. Lo que quiero enseñar el día de hoy es de que Jesús fue la primicia, y que hay muchísima gente que está equivocada pensando de que Enoc y que Elías llegaron primero al cielo que Jesús. Y el problema de todo esto han sido las traducciones. Y el problema de todo esto ha sido nuestra mente griega también, que no tomamos las cosas como nos marca la palabra, como fue escrita en la palabra, con los modismos que fue escrito en la palabra, y automáticamente todo lo relacionamos mal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5. Vamos a regresar al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5. Miren lo que dice. Quiero ir sobre esto. Dice así: por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Fue traspuesto. Yo dije, mire, el original, la Reina Valera que estoy leyendo ahorita, en 1960, dice que fue traspuesto. Esa es una traducción. Pero el original dice fue trasladado. Fue trasladado. El original dice lo tomó, lo sacó, se lo llevó. Pero no es lo mismo que yo tome a Sandra, yo tome a Sandra, me la lleve. ¿Y a dónde va Sandra? Pues yo voy a mi casa y me la llevo a mi casa. Yo puedo llevarme a Sandra, puedo tomar a Sandra, le puedo dar un ride, la puedo llevar y la puedo llevar a algún lado. La puedo poner a un lado, la puedo poner en un súper, la puedo llevar a su casa, la puedo llevar a casa de algún discípulo, la puedo llevar al cine, la puedo llevar a una plaza. Eso, pero muchas veces cuando nosotros agarramos y lo tomó Dios y se lo llevó que se lo llevó al cielo. Esa es la idea que nosotros tenemos cuando nosotros estamos leyendo algo. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que nosotros leemos para poder entender y entender bien las Escrituras. El original
El original dice, lo tomó, lo trasladó. ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Qué pasó en aquel tiempo? O sea, bueno, ok, pastor, usted me dice que Enoc no murió, que Enoc no fue al cielo. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? Bueno, a eso te voy a enseñar. Enoc en aquel tiempo era uno, dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice que era uno de los grandes en aquel tiempo de la fe. ¿Qué te quiere decir este libro? Que Enoc, si nos vamos a estos tiempos, estaría en el Salón de la Fama. Fuera de los grandes en la fe, estuviera en el Salón de la Fama. Enoc fue uno de los grandes hombres que caminaron con Dios, que caminaron obedeciendo a Dios, que se tomaron de la Dios de la mano y obedecieron todo lo que Dios le dijo que hicieran. Era uno de los grandes en aquel tiempo, de los tiempos antiguos. Acuérdense perfectamente bien, yo les enseñé hace ratito que Enoc existió antes de que existiera el pueblo judío. Enoc existió antes de que existiera el diluvio. Pero Enoc fue llamado a hacer algo aquí en la tierra. Dios cuando quiere hacer algo aquí en la tierra, necesita de la humanidad, necesita de un hombre, necesita de ti, necesita de mí. Por eso hay gente que ora por los enfermos, hay gente que le predica a la gente, hay gente que le trae una palabra de consuelo, una palabra de consuelo, de esperanza. ¿Me explico lo que te estoy enseñando el día de hoy? Él no fue usado por Dios para dar palabra como profeta, para dar una profecía en aquel tiempo. Vamos al libro de Judá, versículo 14. Judá, versículo 14, para que veamos qué pasó con Enoc. ¿A dónde te quiero llevar? Yo se lo mandé este versículo a la gente, al grupo de líderes de Casas de Paz. Se lo mandé a los mentores y se lo mandé a algunas gente que yo tengo contacto con ellos aquí de la iglesia. Y miren lo que sucedió en aquel tiempo. Dios utilizó a Enoc para dar una profecía, para avisarles a la gente lo que iba a suceder con ellos por causa de que ellos andaban en desobediencia. El capítulo 1, el libro de Judá, solamente tiene un capítulo. Y el versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ahí está dando la genealogía de Enoc, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y quién habla de ángeles? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Y por causa de qué fueron enjuiciados? El 16 lo dice, por ser murmuradores. ¿Quiénes son los murmuradores? Son las personas que andan comentando cosas de la gente que no tienen que comentar, que se andan metiendo en lo que no le importan, que andan enjuiciando, que andan haciendo juicio. Los murmuradores, los que andan chismeando, los que andan llevando cosas que no deben de llevar. Mire contra quién hubo juicio en aquellos tiempos. Contra los querellosos. ¿Quién es un querelloso? Un pleitista. Los que andan en sus propios deseos, los que andan en rebeldía, apartados de Dios, cuya boca habla cosas infladas. Llegan cosas a nuestras vidas, llegan cosas a nuestras vidas y nosotros las pasamos, pero las pasamos corregidas y aumentadas. Cosas infladas, eso quiere decir la Biblia. Cosas infladas. Contra ese tipo de personas vino juicio. Y también contra quienes, con las personas que andan adulando a las personas para sacar gente. Yo quiero que Sandra me haga un favor. Digo, oye Sandra, qué bonito pelo, qué bonita estás, que esto y que el otro. Todas aquellas personas que andan adulando gente para sacar cosas, contra esos en aquellos tiempos vino juicio. Yo quiero que vayamos nosotros los cristianos a ese tiempo. Él no fue usado para dar palabra a un impío. ¿Qué es un impío? Un impío es aquel que camina fuera del orden de Dios,
fuera de los mandamientos de Dios, en desobediencia y rebeldía, apartados para Dios. Esos que tienen el corazón endurecido, que no tienen nada, que no sienten, que no vean, que no oyen, que no sienten nada. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Enoc vino y les dio palabra a esa gente. Acuérdense perfectamente bien que había, que en ese tiempo no eran como los tiempos de ahora. Enoc llegó contra un pueblo rebelde que andaba en rebeldía, que andaba en desobediencia y les lanza todo lo que Dios le tenía programado para ellos, el juicio que Dios tenía programado para ellos, y les predijo a aquella gente, le levantó la voz contra ellos. ¿Y qué dice el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 8? 9, vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 8. Porque quiero que vayamos a lo que sucedió en aquel tiempo. Proverbios 9, versículo 8. Miren lo que dice el 8. No reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Enoc fue usado por Dios para decirle que iba a venir juicio por desobediencia. Que iba a venir juicio por desobediencia. Que iba a venir juicio porque estaban apartados de Dios por murmuradores, por querellosos, porque andaban hablando cosas infladas, porque andaban caminando en desobediencia, porque andaban adulando a las personas para sacar algo. ¿Y a quién se lo dijo? A un pueblo rebelde. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando tú agarras y corriges y reprendes y corriges a alguien de ese tipo de gente, automáticamente empieza a aborrecerte. ¿Y qué sucedió? Como resultado de que Enoc le dio palabra a esa gente, automáticamente fue perseguido. Imagínate en aquellos tiempos, que viene la palabra de Dios, el juicio sobre ellos por parte de una persona y dice, ustedes van a morir, ustedes van a ser, los va a desaparecer Dios porque andan en rebeldía, impíos. Díselo a alguien que no es sabio, automáticamente te lo echas de enemigo. Y Enoc fue perseguido en aquel tiempo. Enoc fue perseguido en aquel tiempo. Enoc fue perseguido en aquel tiempo. Enoc, imagínense qué sucedió cuando vino Jesús, cuando la gente siguió predicando. Hubo gente que murió, había gente que murió apedrada porque siguió predicando y hablando todo lo que Jesús moría. Imagínate en aquellos tiempos que la gente posiblemente estaba más salvajona, con un corazón endurecido. Imagínense qué sucedió cuando los discípulos, después de la resurrección de Jesús, los mismos judíos que conocían la palabra, querían acabar con los apóstoles en aquel tiempo, hasta que se paró Gamaliel y le dijo, cálmense, si es de Dios va a fructificar, y si no es de Dios ahí se va a acabar, hombre. Y si es de Dios, se está metiendo en contra de Dios, se está metiendo a ser enemigos de Dios. Después de que vino Jesús, en aquellos tiempos, la gente era pedrada, era muerta. Imagínense una persona en aquel tiempo que viene y les profetiza y viene un juicio sobre ellos, lo querían matar. ¿Y qué sucedió? Dios lo quitó para que no lo sufriera. Dios lo pudo haber quitado para que esa gente no lo agandallara, como decimos en estos tiempos, para que la gente en ese tiempo no se pasara de lenza. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Quiero que quede bien claro esto. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Léalo ahí, regresa al libro de Hebreos. Dice, fue trasladado, fue traspuesto, fue trasladado. Vamos a leerlo todo ahí. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si nosotros leemos ese versículo, nunca dice ahí que Dios se lo llevó, que Dios lo tomó en la traducción que sea y que se lo llevó al cielo. En ningún momento lo dice.
Nunca dice ahí que Dios se lo llevó al cielo. Nunca dice ahí que Dios lo tomó. En ninguna traducción lo dice. Dice que fue trasladado, dice que fue tomado, dice que fue transpuesto, que Dios se lo llevó, pero en ningún versículo dice que fue llevado al cielo. Seguramente fue trasladado a otro lugar, fue puesto, Dios lo tomó y lo puso en otro lugar. Si no murió, si Dios no lo hizo que sintiera la muerte, o no lo hizo que sintiera el sufrimiento de la muerte, como mucha gente lo ha sentido y murió, o si no lo mató, lo llevó a otro lugar como sucedía en aquel tiempo. Acuérdense perfectamente bien que Dios trasladaba y movía a sus profetas en aquel tiempo. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe fue trasladado para predicarle a alguien y lo bautizó y luego lo volvió a trasladar en aquel tiempo. En aquel tiempo así se movía Dios y la gente lo sabía porque había muchísima fe en Dios, porque creía en Dios. No era como en estos tiempos, no le quedaba otra que nada más que creerle a Dios. ¿Por qué creen que Eliseo le decía a Elías, no, yo no me aparto de ti, porque qué tal que si en cualquier momento tú eres transpuesto, eres trasladado, Dios te toma y te lleva? Porque en aquellos tiempos había fe y así se movía, Dios se movía así. Entonces Enoc pudo haber sido trasladado para que no se diera cuenta de la muerte, para que no sintiera la muerte. Pero ¿qué te quiero enseñar? Hay mucha gente que piensa que Enoc no murió, ni Elías murió. Miren lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 21. Ya le voy a decir a alguien que lo leyera. Miren lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 21. ¿Ya lo tiene? Y dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró a Jesús y Elías. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Qué dice ahí? Si había muchísima gente que pensaba de que Enoc no había muerto, Génesis capítulo 23, nos habla y nos enseña que Enoc vivió 365 años, que Enoc vivió solamente 365 años, que sí murió, que no sabe dónde lo enterró. De eso podemos estar conscientes, porque la Biblia no nos enseña dónde fue enterrado. Así como Moisés, la Biblia dice que Moisés fue muerto, pero también que fue enterrado en Moab. Moisés fue muerto en Moab, en la tierra de Moab, y que fue enterrado en Moab, pero no se sabe realmente el lugar donde se enterró. Jesús se encargó de eso, no precisamente Jesús, los ángeles se encargaron de enterrar a Moisés. Entonces lo mismo sucedió con Enoc, ¿no? Murió, pero no se sabe dónde fue enterrado. Ya está, aquí te puedo enseñar que hay una base y nos dice que Enoc sí murió. Y el apóstol lo confirma en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13. Miren lo que dice Hebreos 11, 13. Regresamos al libro 11, 13. 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué nos dice este versículo? Que todos los señalados anteriormente, desde el inicio del capítulo 11, murieron. Entonces, el apóstol confirma aquí que Enoc murió. Nadie puede ir al cielo sin antes haber muerto. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Corintios, capítulo 15, versículo 50. Nadie pudo ir al cielo sin haber muerto. 15:50. 15:50. Miren lo que dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredarán la incorrupción. ¿Qué te quiero decir? Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir para llegar al cielo. Todos tenemos que morir para llegar al cielo. Automáticamente eso demuestra, y te estoy enseñando que no pudo haber ido al cielo, ni Enoc ni Elías pudieron haber ido al cielo antes que Jesús. Jesús fue la primicia de la resurrección. Jesús fue la primicia de la resurrección. En el momento de que Jesús murió, automáticamente eso lo señala como el Mesías. Eso lo señala como el Hijo de Dios. Eso señala que todo lo que nos promete la palabra de Dios es verdad. En una ocasión estaba yo tomando una enseñanza con el pastor Edgar. Con el pastor Edgar, y el pastor Edgar dice, en el momento que ustedes crean todo lo que Jesús ganó, todo lo que Jesús nos dio, es como si nosotros tuviéramos un cheque en blanco. ¿Qué nos quiso decir el Señor, el pastor Edgar? Que todo lo que dice la palabra, de todas las promesas de la palabra, todo lo que Jesús ganó en la resurrección por su muerte y por haber resucitado, es verdad. Nosotros lo podemos usar, un cheque en blanco. Tú le puedes poner la cantidad que tú quieras. ¿Cuál es tu necesidad en esos momentos? ¿Cuál es tu necesidad en estos momentos? ¿Estás enfermo? ¿Las cosas no se dan? ¿Hay crisis financiera en casa? ¿El negocio no camina adelante? ¿Hay puertas cerradas? ¿La familia está en problemas? Pues yo te voy a decir algo. Por causa de la muerte de Jesús y por causa de la resurrección de Jesús, todo está hecho. Antes de morir Jesús dijo, consumado es. El motivo por el cual tú, mi Padre, el motivo por el cual tú me enviaste a esta tierra a morir por los pecadores, a morir por la enfermedad, a morir por la pobreza, a morir para que todo el mundo sea salvo. Todo está hecho. Todo está cumplido, todo está hecho. He cumplido con la misión. Todo lo que dice tu palabra es verdad. ¿Qué problema hay en nuestra vida? ¿Qué circunstancia hay en nuestra vida? ¿Qué situación puede haber en tu vida? De problema en tu matrimonio, problema en tus hijos, problema en el trabajo, problema de enfermedad, problema de finanzas. Todo está pagado. ¿Qué necesito hacer? Solamente creerlo y pedirle y tomarse de la mano con Dios y empezar a caminar con Él, y todo está hecho. Puertas se van a abrir, enfermedades se van a limpiar. El apóstol Guillermo Maldonado estuvo orando por el poder de la resurrección. El apóstol José Luis López Prego, nuestro padre espiritual, estuvo orando por sanidades por causa de la resurrección. Es el tiempo, eso está reciente, y por todas las causas que están sucediendo, yo te quiero decir que por causa de la resurrección nosotros somos sanos, nuestras heridas son sanadas, nuestros pecados son perdonados. Automáticamente todo está ganado, solamente hay que creerlo. ¿Qué circunstancias hay? Dámela en tu vida. ¿Qué circunstancias hay en tu familia? ¿Qué circunstancias hay? Vamos a orar el día de hoy por el poder de la resurrección, por todo lo que hizo la resurrección en la cruz. Todo lo que hizo la obra en la cruz Jesús, y también vamos a orar, vamos a declarar todo lo que sucedió y todo lo que se conformó por medio de la resurrección de Jesús. ¿Qué problemas tienes? Vamos a orar el día de hoy. Yo quiero que todas las personas que estén aquí el día de hoy cierren sus ojos ahí, se pongan en sus pies. Todas aquellas personas que nos estén viendo, se paren ahí, pónganse de pie ahí, cierren sus ojos para que se concentre en lo que usted va a decir. Solamente por eso cierra sus ojos. Hay una promesa ahí. Hay una promesa.
Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestras enfermedades, por nuestras llagas, por las heridas. Todo está pagado, todo está hecho. Y es confirmado en la resurrección. Jesús pagó con sangre, con precio de sangre. Dice la palabra que ni siquiera la boca abrió. Dice la palabra que no se quejó. Él sabía por qué estaba muriendo. Él sabía lo que estaba sucediendo cuando estaba muriendo. Él sabía que valía la pena pagar con precio de sangre lo que estaba haciendo. Y se comprobó y se conformó en la resurrección. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero usted que se ponga sobre sus pies. Yo no sé cuál sea su problema. Yo no sé cuál sea su circunstancia. Déjame decirte que mi mujer sanó. Mi mujer tenía un problema en el estómago. Mi mujer tenía un problema en el estómago y estaba muy mala. Y oramos por ella, por el poder de la resurrección. El otro día oré por ella, por el poder de la resurrección, por todo lo que ganamos en la resurrección. Me dice: Gilberto, me siento muy bien, estoy sana. Se han recibido 20,000 testimonios con el apóstol José Luis, de que hubo mucha gente que por la oración del poder de la resurrección, por causa de todo lo que se ganó en la resurrección, sanos, finanzas. Padre, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu circunstancia. El día de hoy lo único que tienes que hacer es creerlo y tomarte de la mano con Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta mañana yo vengo orando. Yo vengo declarando y decretando, Padre de la gloria, Señor, lo que tu palabra me enseña. Que por causa de tu muerte, mi Dios amado, que por causa de tu muerte en la cruz, por causa de que tú pagaste con precio de sangre, mi Dios amado, nosotros fuimos perdonados y fuimos sanados de cualquier circunstancia que pudiera haber en nuestra vida. Padre, yo declaro y decreto, mi Dios amado, que por causa de la muerte en la cruz de Jesús en el Calvario, que por causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y la confirmación de la resurrección, Señor, yo declaro y decreto, mi Dios amado, que primeramente todos nuestros pecados son perdonados. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo declaro y decreto que por causa de la resurrección confirma, mi Dios amado, que toda enfermedad que pudiera haber en la vida de mis hermanos, todo espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, no tiene ni parte ni suerte en sus vidas. Yo le hablo a todo espíritu de muerte, le hablo a todo espíritu de enfermedad, sida, cáncer, diabetes, infecciones. Toda aquella persona que no puede ver, toda persona que no puede oír, toda persona que no puede hablar, yo le hablo a todos aquellos espíritus que tengan en su vida, lo ato y lo echo fuera de sus vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, los declaro sanos. Declaro sanos. Los declaro sanos. Todo vientre, todo espíritu de infertilidad que hay en los vientres, se desarraiga de esos vientres. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por causa de la resurrección de Jesús, tiene un espíritu de infertilidad y esos vientres son fértiles. Son fértiles. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo declaro y decreto, mi Dios amado, que toda aquella persona que esté enferma, cualquier enfermedad que hay en su vida, se desarraiga de sus vidas. Diabetes, cáncer, sida, se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre, lo sueltan ahora a cada persona. Todo aquello que pudiera haber en su vida,
Todo espíritu de impureza sexual se va de su vida. Espíritu de drogadicción se va de su vida. Alcoholismo se va de su vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por causa de la resurrección de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, lo declaro sano. Sano, 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 sano. Así como Jesús envió la palabra al siervo del centurión, envío la palabra, envío la palabra, envío la palabra de sanidad, envío la palabra de sanidad. Yo hablo a todas aquellas personas que están padeciendo de finanzas, le hablo prosperidad, declaro prosperidad sobre su vida. Envío la palabra de prosperidad sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que esos proyectos se dan, que esos proyectos empiezan a caminar. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que esos trabajos se dan. Yo declaro, Sandra, en el nombre poderoso de Jesús, que ese trabajo se da en tu vida, es tuyo. Por causa de tu servicio, por causa de que Dios es un Dios justo y que no ha olvidado tu servicio hacia sus hijos. Como dice tu palabra en el libro de Hebreos, que Él es un hombre justo, que es un Dios justo y que no ha olvidado todo lo que tú has sembrado, el cuidado que le ha dado a las ovejas, a los hijos, a sus hijos. Yo declaro que ese trabajo es tuyo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Viene una gracia y un favor sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro que toda pobreza, maldición generacional, pobreza, miseria que pudiera haber en la vida, en nuestra vida, no nos toca. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro una sanidad financiera. Envío la palabra de sanidad. Dios me está usando el día de hoy para enviarte una palabra de sanidad. Sanidad en las finanzas. Sanidad en el cuerpo, en la salud. Sanidad en tu mente. Todas aquellas personas que padecen del espíritu de murmuración, de espíritus de pleito. En el nombre poderoso de Jesús, los reprendo y lo ato y lo echo fuera de sus vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, lo declaro sanos el día de hoy, lo declaro libres de chismes, de murmuraciones, de pleito. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro que ese nuevo tiempo, esa nueva temporada, es una temporada donde vamos a caminar en abundancia, en prosperidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la resurrección. Padre, te damos las gracias el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Bendito sea tu santo nombre. Bendito sea tu santo nombre. Yo quiero enseñarte algo el día de hoy. Una de las cosas que a nosotros nos van a mantener en ese tiempo. Miren lo que he estado hablando el día de hoy. He estado hablando el día de hoy que toda la persona que camina tomado de la mano de Dios, de Jesús, haciendo todo lo que Dios nos ha puesto en su palabra, es de agrado para Él. Y automáticamente todas las promesas que vienen en la Biblia vienen a nuestras vidas. Las bendiciones son por causa de la obediencia. Y en este libro hay bendiciones, hay bendiciones, hay promesas para la familia, hay promesas para tener éxito, hay promesas para ser un buen líder, hay promesas para que se cumplan muchísimas cosas en nuestras vidas, para que nuestro matrimonio camine bien, para que nuestras finanzas caminen bien. Hay promesas para todo. Pero nosotros tenemos que hacer para que esas promesas se cumplan, tenemos que hacer una acción correspondiente. ¿Qué necesitas tú para que tu mujer te trate bien?
¿Qué necesitas tú para que tu esposa te ame? Lógicamente darle amor, lógicamente hacer algo para que suceda eso en nuestras vidas. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que caminar en obediencia siempre. En esos tiempos de crisis, el apóstol José Luis y la profeta Margarita estaban hablando el otro día que tenemos que caminar arrepentidos, que tenemos que caminar arrepentidos, dejar de hacer todas aquellas cosas que hacíamos antes. Con eso vamos a entrar en pacto, con eso vamos a entrar en promesa, en la promesa, todas las promesas que Dios nos tiene en sus vidas. En estos tiempos de crisis, nosotros tenemos que caminar, pero totalmente de la mano de Dios. Yo he estado recibiendo testimonio, y mi esposa hemos estado recibiendo testimonios de gente que ha hecho lo correcto para ser bendecido en finanzas. Ayer fue un hermano a llevar su diezmo y su ofrenda. ¿Y cómo te va, hermano? Mire, pastor, me dice, automáticamente desde que yo empecé a diezmar, las cosas se me han dado. No quiere decir que han caminado así, siempre así, que han habido algunas cosas que me han tardado, pero yo he visto la mano de Dios en las finanzas. Y ahorita en esos tiempos de crisis, por causa de que yo soy una persona que siempre he obedecido y he diezmado, no me ha hecho falta mi trabajo ni mis pagos. Yo he recibido llamadas de mucha gente, me decía él, que se dedica a lo mismo. Óyeme, no tengo trabajo, esta cosa está difícil. Gracias a Dios yo he tenido trabajo. Pago 43,000 pesos semanales de salarios y gracias a Dios me ha salido para pagar a la gente en estos tiempos. Gracias a Dios ha salido para mi casa. Gracias a Dios me ha respondido. Y yo sé que todo esto es debido a que he obedecido todas las leyes financieras. Yo te puedo dar 20,000 versículos aquí acerca de versículos que hablan de la prosperidad. Pero hay uno que me impresiona que está en el libro de Hebreos, donde dice que desde el momento en que Abraham les dio los bienes, de los diezmos y las ofrendas a Melquisedec, la generación de Abraham fue bendecida hasta Leví. Cuando yo doy mi diezmo y mi ofrenda, yo voy feliz. Se lo prometo. Yo voy feliz. Porque sé que esa promesa se cumple en mi vida. Que mi hijo Andrés es bendecido. Que mi hijo Rubén es bendecido. Y hasta mi cuarta generación va a ser bendecida. ¿Por qué Dios puso los diezmos y las ofrendas? Si hay alguien que está ahí viéndonos que no conoce de la palabra. Pues en aquel tiempo hubo una tribu en la cual Dios no le dio heredad. Y los diezmos eran para ese tipo de gente que no trabajaba, que estaba dedicada, que no trabajaba en el mundo secular, pero sí trabajaba en los templos, en el templo de Dios, cuidaba de él, se mantenía consagrado para él, se mantenía limpio para él, estaba dedicado para Dios. En esos tiempos, los diezmos y las ofrendas las usamos para pagar este local, para pagar la luz, para darle apoyo a la gente que nos está apoyando, porque pues las cosas no son gratis. Las cosas no son gratis. Yo no le puedo decir de la renta, es que Dios es bueno. No, sí está bueno, Dios es bueno, pero tienes que pagarme la renta. Yo no puedo ir con el de la comisión de luz y la comisión de luz nos va a pagar la luz. Para eso se utilizan los diezmos de ofrenda, para llevar una palabra de aliento al perdido, para llevar una palabra de aliento al perdido, para llevar una palabra de esperanza al perdido, para extender el reino, para seguir haciendo todo lo que se tiene que hacer, para empezar a comprar equipo, un equipo profesional para poder seguir predicando la palabra. Para eso se utilizan los diezmos en la ofrenda. Y hay una promesa ahí en la palabra. Dice ahí que todo el que trae los diezmos en las ofrendas, dice, tiene cielos abiertos, y abren las ventanas de los cielos y Dios derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Yo he visto la mano de Dios cuando yo practico la obediencia en las finanzas, en todo lo que Dios ha mandado en sus finanzas. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo lo he visto. Dios no nos ha abandonado. Ayer estábamos comiendo, íbamos a comer y estamos dándole gracias a Dios por la comida. Señor, gracias
Señor, porque nunca nos has abandonado. Todos los diezmos y las ofrendas se utilizan para solventar los gastos. Fuimos a hablar con la de la renta, no hay problema, páguenos la renta nada más. La renta la tenemos que pagar. Toda aquella persona que tenga programada algún diezmo, alguna ofrenda, pásame el sobre, por favor, Sandra. Toda aquella persona, gracias. Toda aquella persona que tiene programada algún diezmo, alguna ofrenda, por favor, pida un sobre ahí en su casa, levántese toda su familia, saque ahí un diezmo, una ofrenda. Si usted tiene un pacto ahí, si tiene una siembra ahí, sáquela. Yo no doy mi diezmo, mi ofrenda ahorita, porque precisamente antier y ayer le pasé los diezmos a mi esposa, porque se encarga de depositar todos los diezmos y las ofrendas. Yo doy mi diezmo, mi ofrenda, mi esposa da su diezmo y ofrenda. Es el tiempo, el día de hoy, que nosotros nos mantengamos agarrados de las manos de Dios. Es el tiempo del día de hoy que en esos tipos de crisis, donde tenemos que hacer todo lo que Dios ha mandado hacer para poder seguir siendo bendecidos. Dice la palabra que cada peso que tú deposites por causa del reino, por causa del nombre de Jesús, todo se va a multiplicar 100 veces. Yo lo creo, brother. Yo estoy aquí porque esto es verdad. Yo no estoy aquí por negocio. Yo no estoy aquí porque tengo un salario. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí porque lo que estoy predicando es verdad. Yo estoy aquí porque yo he visto la mano de Dios en mi vida, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi familia. Toda aquella persona que ya tenga preparado sus diezmos y su ofrenda, levántalo ahí, cierra sus ojos, vamos a orar por él. Ya todas aquellas personas que no sepan dónde se tiene que depositar los diezmos y la ofrenda, ¿por qué no? Voy a orar primero y se va a pedir la hermana Sandra para que dé las instrucciones para dónde depositar los diezmos y la ofrenda o qué se va a hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo pongo en tus manos el día de hoy cada obediencia de la gente que deposita sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Tú conoces su corazón. Tú sabes que ellos han creído en tu palabra. Por causa de eso, están obedeciendo lo que hacen. Ellos esperan lo que dice tu palabra en sus vidas. Ellos ponen su mirada en ti. Ellos ponen su esperanza en ti por medio de la obediencia, Señor. Padre, yo lo pongo en tus manos. Señor, que se cumpla esa promesa. Que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendiciones hasta que sobreabunden. Yo lo declaro y lo decreto en sus vidas. Que todo lo que ellos siembren da fruto al 100%. Que su generación es bendecida por causa de que ellos son obedientes en sus diezmos y sus ofrendas. Padre, yo declaro que ellos no los toca la pobreza, ni la miseria, ni la escasez, ni la ruina, ni la crisis. Lo declaro a decreto por el poder de la resurrección, por causa de la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y viene la hermana a dar unos, de la forma en que nosotros vamos a prestar nuestro Dios. Dios los bendiga. Buenos días, es nada más para informarle, ¿verdad? Que todo aquel que tenga su diezmo, que tenga su ofrenda y lo puede depositar, ¿verdad? En la cuenta que les va a aparecer, ahí en el Face. Y también, por ejemplo, todos los hermanos que ya saben, ¿verdad? Que estamos aquí en Ciudad del Carmen, que ya cuentan con su ofrenda, que cuentan con su diezmo, o sea, llámenme y nos ponemos en contacto para poder, ¿cómo se llama? Entregarlo. Bueno, le agradezco a todos, un saludo, hermanos, y Dios les bendiga. Y estamos despedidos, vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, el día de hoy, tu palabra me enseña que no es el que quiere ni el que corre, sino es por el que tú tienes misericordia. Yo te pido, Padre de la gloria, misericordia sobre nuestras vidas. Señor, te pido misericordia sobre cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos el día de hoy.
Señor, atamos todo espíritu de muerte, de accidente, de revancha, de venganza que pueda haber en nuestra vida, lo atamos y lo echamos fuera de nuestras vidas. Yo los bendigo el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Le mandamos un fuerte saludo a todas aquellas personas que nos están viendo. Dios los bendiga, bendiciones.